Nintendo sacó una serie de actualizaciones para que los juegos de Switch 1 tengan muchas mejoras en Nintendo Switch 2. Mejoras de FPS, de resolución y hasta contenido. Pero podemos usarlas en emuladores de Nintendo Switch. Spoiler, sí. Así que te voy a explicar cómo instalarlas tanto en Ryujinx como en Eden. Y te mostraré qué cosas cambian en los emuladores, qué cosas mejoran y qué cosas no. Así que bienvenidos mancos y mancas. Empecemos. Perdón por interrumpirte, pero ¿no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución. Keysource, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida. Literalmente pagas lo mismo que un café de estos carros del centro y tienes tu Windows legal y seguro de por vida, siempre y cuando no cambies la tarjeta madre porque es una licencia OEM. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos, y encima si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente, para que veas los chéveres que son los de Keyoff. No solo patrocinan este video, sino que tienen dos códigos, uno para las keys de Windows y otros para las keys de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar y listo, tu súper descuento. Encima puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro. Y tienen un servicio al cliente 24/7 para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener, pues les escribas y los molestes, que ellos te responden, no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con Keyoff, coméntamelo abajito y yo te daré un corazoncito. Entonces vamos primero con Ryujinx y luego vamos con Eden. En Ryujinx vamos a necesitar la versión Canary, que es esta de acá, que se los voy a dejar en la descripción y en el Discord como siempre. Miren que yo estoy usando las keys 18.1.0 y para instalar las updates de Nintendo Switch 2 lo único que tenemos que hacer es darle clic derecho en el juego y darle en gestionar actualizaciones, y aquí agregamos nuestra update de Nintendo Switch 2 que yo la tengo por acá y listo. Por ejemplo, aquí abrí Super Mario Wonder y miren que tenemos la versión 1.0.2 que es la versión de Nintendo Switch 2 y funciona perfecto. Ahora vamos con nuestro queridísimo Eden. En Eden la cosa es distinta. Si hacemos el método tradicional de darle archivo, instalar archivos en NAND e instalamos la update, no va a funcionar. Así que tenemos que hacer dos cosas. Primero, tener Eden en su última versión, la 0.0.3 RC2, no la 1. Y segundo, utilizar esta aplicacióncita de acá que se llama Yanu. Se los voy a dejar nuevamente en la descripción y en el Discord. Y una vez que la abramos vamos a tener algo así. Esta es una aplicación en la que podemos combinar el archivo base de un juego, que tiene que ser .nsp, y el archivo de la update de Nintendo Switch 2 para que cree un nuevo archivo NSP ya actualizado a la versión de Nintendo Switch 2. Pero primero lo que tenemos que hacer es darle aquí en File, importar key files. Esto es para que importemos las keys, que son las mismas que usamos en el emulador. Así que ustedes aquí simplemente las buscan. Tienen que ser a partir de la 20 para que funcione bien. Y le dan aquí en abrir y listo. Luego aquí donde dice update, simplemente donde dice base file, pues buscamos un archivo base. Por ejemplo, yo tengo por acá mi Animal Crossing. Y luego en la update buscan la update de Nintendo Switch 2, como por ejemplo la que tengo yo por acá. Le dan aquí a update y listo. Empieza a cargar, se demora un poco. Y ya nos van a quedar archivos como estos, que son el juego actualizado a la versión de Nintendo Switch 2. Y miren que ahí sí ya me lo reconoce el emulador. Por ejemplo, el Super Mario Odyssey. Y aquí tenemos la versión 1.41, que es la de Nintendo Switch 2. Y aquí tenemos el Link's Awakening con la 1.1.0. Y como ven, el juego funciona a la perfección. Podemos jugarlo sin ningún problema. Si algún juego trae DLCs, ahora con este nuevo archivo no se los va a reconocer. Para eso tendrían que combinarlo con la aplicación SAT que usamos para combinar archivos NSP, XEI, añadir las updates y demás en un solo archivo. Comenten si quieren videos sobre eso. Pero entonces, ahora sí, con estas updates recibimos en los emuladores las mejoras de Nintendo Switch 2, recibimos el contenido y las mejoras gráficas y de FPS que con esto tenemos, pues vamos a probar. Entonces aquí estamos en el Super Mario Wonder, ya que lo teníamos abierto, y ahí tienen los FPS desbloqueados, por eso se ve un poquito acelerado. Y miren la cantidad de FPS a los que nos está llegando. La media FPS es de 87. Miren las texturas, porque lo vamos a comparar ahorita con la versión anterior, la de Switch 1. Ahora mismo estamos en la versión de Nintendo Switch 2 y este es el rendimiento que nos da. Estas son las texturas que tienen los personajes. La verdad se ve bastante bonito, pero no sé yo si hay mejor. Y ahora acá tenemos la versión anterior, la versión de Switch 1, y miren que el rendimiento es exactamente el mismo. Las texturas también son las mismas. Ahí pueden ver cómo se está viendo el juego. Las texturas de los personajes, las texturas del fondo. Los lagazos que me pegan porque no tengo shaders, pero miren que el rendimiento es absolutamente igual. No cambió absolutamente nada. Ahora, mientras te estoy mostrando comparativas de otros juegos que también les apliqué la update, por cierto, no todas las updates de todos los juegos funcionan. Por ejemplo, el Zelda Tears of the Kingdom con la última update no logré que funcionara en ninguno de los dos emuladores. Te explico que estamos viendo que el rendimiento similar, por no decir que igual, y la resolución también la misma. Pero ¿qué pasa con el contenido que traen las updates? Las updates de Nintendo Switch 2 traen, por ejemplo, en el Mario Party, nuevos minijuegos, nuevas funciones y nuevas misiones en algunos juegos. Pero esas tampoco las vamos a poder tener, porque aunque estamos usando las updates de Nintendo Switch 2, seguimos emulando la versión del juego de Nintendo Switch 1, porque todavía no se puede traer juegos de la Switch 2, evidentemente. Así que le hablé a uno de los creadores del emulador Eden, Camille, y me dijo que estas versiones lo que hacen es que mejoraron la estabilidad de la emulación que
que hace la Nintendo Switch 2 de la Nintendo Switch 1. Entonces podríamos aprovecharlas, están mirando a ver cómo se hace, pero en principio y por ahora no hay ninguna ventaja con tener estas updates. La ventaja podría estar en el online, por ejemplo en el Animal Crossing, estas salas que hay donde puedes ir a intercambiar objetos o recibir objetos ilimitados, que están en el online de Den, de Yuzu, Sudachi, requieren sí o sí que tengas estas versiones de Nintendo Switch 2. Sería la única ventaja que le encuentro por el momento. Así que suscríbete, que como ves subo mucho contenido de emulación. Esperemos que en algún momento le saquen ventajas a estas updates de Nintendo Switch 2 y podamos tener mejoras. Por el momento te dejo por acá toda la información verdadera que tenemos de la emulación de Nintendo Switch 2 y estos videos que sé que te interesan sobre emular Nintendo Switch 1. Te espero en los directos los domingos. Los quiero mucho. Bye.